¿Eres una de esas personas que escucha la palabra deuda y automáticamente piensa que es algo malo? Este video es para ti. Y es que muchos piensan que endeudarse siempre es una pésima idea. Pero ¿qué pasa si es que te digo que la deuda como tal no es mala? Escuchaste bien, la deuda no es mala. El problema es cómo utilizamos esa deuda. Hoy quiero explicarte la diferencia entre deuda mala, deuda buena, cómo utilizar la deuda a tu favor y cómo salir de ella si es que ya te tiene atrapado. También vamos a ver la solución para no volver a endeudarte en tu vida. Al final del video te voy a contar los 2 métodos más efectivos para poder pagar tu deuda en el menor tiempo posible. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es realmente la deuda? La deuda no es más que utilizar el dinero de otra persona con la promesa de devolvérselo a futuro. Lógicamente, con un interés. La deuda puede ser tanto una herramienta como tu peor pesadilla, ya que como cualquier herramienta depende de cómo lo utilizas. Imagínate un cuchillo que en las manos de un chef es muy útil para hacer su trabajo. Por otro lado, en las manos de la persona equivocada puede ser muy peligroso. La deuda es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuándo endeudarse es bueno? La respuesta es simple, es cuando utilizas el dinero de la deuda para generar más dinero. Por ejemplo, digamos que tú pides un préstamo de $10,000 con un 12% de interés anual. Eso significa que al final del año o al banco o a la persona o institución que te prestó el dinero, le tienes que devolver $11,200. Es decir, los 10,000 que te prestó más los $1,200 en intereses. Ahora, ¿qué pasa si con esos $10,000 que pediste prestado tú montas un nuevo negocio o algo por el estilo y generas 20,000? Bueno, vas a tener suficiente para devolver los 10,000 que pediste prestado, los $1,200 de intereses y todavía te vas a quedar con $8,800 para ti. Creo que si es que logramos hacer eso, la deuda siempre va a tener sentido. Ahora, obviamente, emprender un negocio o hacer una inversión nunca va a ser asegurado, así que puede significar un riesgo. Pero si lo logras, es una excelente idea. Robert Kiyosaki habla muchísimo sobre este tema en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Él explica cómo la gente rica utiliza la deuda para comprar activos, es decir, cosas que le generen más dinero. Comprar propiedades para alquilarlas, invertir en negocios o bueno, financiar cualquier activo que nos dé un flujo constante. Porque vuelvo y repito, si es que la deuda te va a estar generando más dinero del que tú tienes que pagar, siempre va a ser una buena idea. Por otro lado, ¿qué es la deuda mala? La verdad es que simplemente es la deuda que no te genera nada, más que pérdidas. La típica deuda que todos utilizamos para irnos de viaje, para comprarnos el celular nuevo o el carro nuevo. Ya que bueno, ahí primero que nada vas a tener una deuda, la cual tienes que devolver con intereses. Y además, en lo que gastaste no te va a generar nada de dinero. Encima con una tasa de interés altísima, porque acuérdate, las deudas suelen tener tasas de interés sumamente altas. Y la realidad es que utilizar la deuda para lujos es un ciclo muy peligroso. Conozco personas que tienen buenos sueldos, pero que no han sabido utilizarlo y están endeudadísimas. Obviamente siempre les ves con ropa y el carro nuevo, pero son personas que literalmente reciben su sueldo y automáticamente todo se tiene que ir destinado a pagar en deudas. Lo peor de todo es que cuando esto sucede, esa persona se queda en cero y por ende para sobrevivir lo que queda del mes, le toca volver a endeudarse. Eso crea un efecto de bola de nieve negativa que solo va a seguir creciendo y que en algún punto la deuda se va a volver imposible de pagar. Y déjame decirte que la más peligrosa es la tarjeta de crédito. Y es donde la mayoría de personas caen, porque confunden su cupo de la tarjeta de crédito con su salario, y ese no es el caso. Las tasas de la tarjeta de crédito pueden llegar a un 17 o 18% anual, por lo que es prácticamente imposible conseguir una inversión segura que nos pague las mismas tasas de interés. Por eso, para hacer una inversión nunca utilices tu tarjeta de crédito y más bien siempre pide un préstamo con tasas de interés más bajas. Ahora, la mayoría de personas ni siquiera utilizan la tarjeta de crédito para hacer inversiones, sino que lo utilizan, como bien dije, en sus gastos diarios. Esto es algo de lo que tenemos que protegernos. Y más que nada, jamás utilizar la tarjeta de crédito en cosas que no vayamos a poder pagar a final de mes. Por último, si es que quieres diferir un consumo, que a veces toca, asegúrate de que no sea un consumo recurrente. Es decir, las compras o el colegio no lo puedes diferir. Porque si tú haces compras de este mes y lo difieres a 3 meses, los siguientes 2 meses igual vas a tener que hacer compras. Y simplemente, otra vez, va a crear este efecto de bola de nieve. La realidad es simple y es que las personas que no tienen deuda negativa son mucho más libres, independientemente de su salario. Como te dije, hay personas que tienen buenos salarios y viven muy ajustados por la deuda. Y también hay el contrario, hay personas que tal vez no ganan tanto, pero que, gracias al buen uso del dinero, pueden vivir con libertad. Así que primer consejo, no te endeudes a menos de que esa deuda te vaya a generar más dinero. Pero bueno, me imagino que muchos viendo este video ya están endeudados. Así que te voy a contar la clave para salir de la deuda. Lo primero que tienes que saber es que si tú ya estás endeudado, tu único enfoque debería salir de la deuda en el menor tiempo posible. Así que te recomiendo que cortes otros gastos y pongas todo el dinero que puedas a pagar deudas. Y para hacerlo tenemos 2 métodos principales. El primero se llama método avalancha y es un método que financieramente es el correcto, ya que es en el cual terminas pagando la menor tasa de intereses posibles. Lo que tienes que hacer es simple. Primero que nada, en una plantilla de Excel o simplemente en un cuaderno, enlista todas tus deudas.
Si no sabes qué deudas tienes o qué diferidos, revisa tu estado de cuenta y asegúrate de colocar todas. Ahora, ponlos de mayor a menor en función de su tasa de interés. La tasa de interés más alta va primero y la tasa de interés más baja va al último. También, si no sabes cuál es la tasa de interés que te están cobrando, asegúrate de llamar a tu banco que te lo van a decir. Ahora, independientemente del monto del que sea la deuda, nos vamos a enfocar en pagar específicamente la que tenga la tasa de interés más alta. Entonces, lo que vamos a hacer es pagar el mínimo en todas las demás deudas. Ojo, no dejar de pagarlas porque eso nos va a afectar el historial crediticio, pero pagar el mínimo y todo el extra que tengamos lo vamos a poner en esta deuda que nos cobre el interés más alto, hasta que al fin quede pagada. Una vez queda pagada, vamos a utilizar todo ese dinero para irnos a la segunda. Y así sucesivamente. Cada vez vamos a tener más dinero para pagar cada una de las deudas en específico y vamos a salir de ellas pronto. Además, como te dije, pagando la menor tasa de intereses posible. El segundo método se llama bola de nieve y en lo personal es mi favorito, a pesar de que no es el financieramente correcto, pero tal vez sí el psicológicamente correcto. Y en lo que consiste es, nuevamente, vamos a enlistar todas las deudas que tengamos, pero no nos va a importar la tasa de interés. Simplemente nos va a importar el monto de la deuda. Y vamos a poner la deuda más pequeña primero hasta la deuda más grande. Sí, así como escuchaste. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que paguemos el mínimo en todas las deudas, excepto en la que sea del monto más bajo. De esta manera lo vamos a terminar de pagar en menos tiempo, 1, 2, 3 meses. Y una vez pagada, vamos a utilizar todo ese dinero para la siguiente. ¿Por qué te digo que es el psicológicamente correcto? Bueno, porque básicamente vas a estar sintiendo estos avances poco a poco de que vas eliminando deudas. Y con eso te vas a mantener motivado para seguir pagándolas. Cualquiera de los dos funciona. Evalúa cuál te sirve mejor a ti, cuál te gusta más y aplícalo. Esa es la conclusión. Aplícalo y aplícalo al instante. Solo un momento ponte a pensar cómo va a ser tu vida cuando hayas pagado todas tus deudas. Creo que me lo vas a agradecer. Ahora, lo que siempre me dicen los clientes es que coincide que cuando van a pagar una deuda tienen una emergencia y les toca volver a endeudarse. Y esto es muy común, pero también tiene una solución. Y se basa en un fondo de emergencia. Es un fondo en el cual vamos a ahorrar de 3 a 6 meses de nuestro salario. Poco a poco, no lo necesitas tener listo para mañana, pero todos los meses destina un pequeño porcentaje para ir creciendo tu fondo de emergencia y que así, en algún punto, puedas tener lo suficiente para cubrir cualquier emergencia. Que vuelvo y repito, ese ahorro no va a estar enfocado en cambiarnos de celular o de carro, sino en tenerlo quieto en nuestra cuenta bancaria, generando la tasa de interés que nos dé el banco, no nos importa, pero nos va a proteger ante deudas, porque si es que hubo una hospitalización, se nos dañó el carro o pasó cualquier tipo de emergencia que no depende de nosotros, vamos a tener ese dinero específicamente para pagarlo. Si es que haces esto, posiblemente hayas encontrado la solución para no volver a endeudarte en tu vida. Y sí, la verdad es que es así de simple. Solamente necesitas ahorrar un monto suficientemente grande, que tampoco tiene que ser demasiado, para cubrir todos estos imprevistos en el caso de que lleguen a pasar. Acuérdate de ir poco a poco. No necesitas tener el fondo de emergencia y eliminar todas tus deudas hasta mañana. Lo que sí necesitas es tener un plan establecido. Define cuánto vas a destinar a deudas y cuánto vas a destinar a tu ahorro para que obviamente en un periodo de tiempo razonable puedas cumplir este objetivo. A partir de ahí te abrirán las puertas para hacer inversiones, para tener mayor libertad o bueno, para lo que tú quieras. Así que sí, la próxima vez que escuches la palabra deuda no tienes que entrar en pánico. Y acuérdate, siempre intenta utilizar tu deuda para cosas que te generen más dinero. Nunca te endeudes para aparentar lujos o cosas que te van a hacer sentir mejor en el presente, pero no a futuro. Aprende a manejarlas para protegerte de ellas y también para pagarlas en el menor tiempo posible. Y entiende que la deuda puede ser una excelente herramienta si la utilizas de la manera correcta. Cuéntame qué te pareció este video. No te olvides de darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y nos vemos en la próxima.